El cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, IRGC, en persa, Sepa-e Pasdaran Enkılab-ı İslami, literalmente Ejército de Guardianes de la Revolución Islámica, también llamado Sepa o Pasdaran, es un cuerpo primario de múltiples servicios, rama de las Fuerzas Armadas iraníes. Fue establecido oficialmente por Ruhollah Jomeini, como rama militar en mayo de 1979, tras la Revolución Islámica. Mientras que el ejército iraní protege la soberanía del país a título tradicional, el mandato constitucional del IRGC es garantizar la integridad de la República Islámica. La mayoría de las interpretaciones de este mandato afirman que confía al CGRI la tarea de prevenir la interferencia extranjera en Irán, frustrar golpes de Estado por parte de los militares tradicionales, y aplastar los movimientos desviados que dañan el legado ideológico de la Revolución Islámica. Actualmente el IRGC está designado como organización terrorista por Bahrein, Arabia Saudita, Suecia y Estados Unidos. En 2011 el IRGC tenía al menos 250.000 efectivos en total. La armada del IRGC es ahora la principal fuerza de Irán que ejerce control operativo sobre el Golfo Pérsico. El Basij del IRGC, una milicia paramilitar voluntaria, tiene alrededor de 90.000 efectivos activos. Opera un brazo de medios, conocido como Sepa News, dentro de Irán. El 16 de marzo de 2022, adoptó una nueva rama independiente llamada Comando para la Protección y Seguridad de los Centros Nucleares, involucrada en el programa nuclear de Irán. Originado como una milicia ideológica, el IRGC ha asumido un papel más importante en casi todos los aspectos de la política y la sociedad iraníes. En 2019, se describió a la organización como un imperio industrial con influencia política. El papel social, político, militar y económico ampliado del CGRI, bajo Mahmoud Ahmadinejad, especialmente durante las elecciones presidenciales de 2009 y la represión de las protestas postelectorales, ha llevado a muchos analistas occidentales a argumentar que ha superado incluso a la clase clerical gobernante del país, en términos de poder político. Desde 2019, Hossein Salami se ha desempeñado como comandante en jefe en ejercicio del IRGC. Las organizaciones gubernamentales en Irán son comúnmente conocidas por nombres de una sola palabra, que generalmente denotan su función, en lugar de acrónimos o versiones abreviadas, y la población en general se refiere universalmente al IRGC, como Sepa. El Sepa tiene una connotación histórica de soldados, mientras que en persa moderno también se usa para describir una unidad del tamaño de un cuerpo. En persa moderno, artes es el término más estándar para un ejército. Pasdaran es la forma plural de Pasdar, que significa guardián, y los miembros de Sepa son conocidos como Pasdar, que también es su título y viene después de su rango. Aparte del nombre Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, el gobierno iraní, los medios de comunicación y quienes se identifican con la organización generalmente utilizan Sepa-e Pasdaran, que significa Ejército de los Guardianes, aunque no es raro escuche Pasdaran Enkılab, Guardianes de la Revolución, o simplemente Pasdaran, Guardianes, también. Entre la población iraní, y especialmente entre los iraníes de la diáspora, el uso de la palabra Pasdaran indica odio o admiración por la organización. La mayoría de los gobiernos extranjeros, y los medios de comunicación de habla inglesa tienden a utilizar el término Guardias Revolucionarios Iraníes, IRG, o simplemente Guardias Revolucionarios. En los medios de comunicación estadounidenses, la fuerza es frecuentemente referida indistintamente como Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Iraní o Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, CGRI. El estándar del gobierno de los Estados Unidos es el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, mientras que las Naciones Unidas utilizan el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Iraní. El papel principal de la fuerza es la seguridad nacional. Es responsable de la seguridad interna y fronteriza, de la aplicación de la ley, y también de las fuerzas de misiles de Irán. Las operaciones del IRGC están orientadas a una guerra asimétrica y deberes menos tradicionales. Estos incluyen el control del contrabando, el control del estrecho de Hormuz y las operaciones de resistencia. El CGRI tiene como objetivo complementar el papel más tradicional del ejército regular iraní, con las dos fuerzas operando por separado y centrándose en diferentes funciones operativas. El IRGC es una fuerza de armas combinadas con sus propias fuerzas terrestres, marina, fuerza aérea, inteligencia, y fuerzas especiales. También controla la milicia Basij. El Basij es una fuerza de voluntarios, con 90.000 soldados regulares y 300.000 reservistas. El IRGC está oficialmente reconocido como componente del ejército iraní según el artículo 150 de la Constitución iraní. Está separado y paralelo al otro brazo del ejército de Irán, que se llama Artes, otra palabra persa para ejército.
especialmente en las aguas del Golfo Pérsico. Se espera que el IRGC asuma el control de cualquier respuesta iraní a los ataques a sus instalaciones nucleares. El IRGC se formó el 5 de mayo de 1979, tras la Revolución Islámica de 1979, en un esfuerzo por consolidar varias fuerzas paramilitares en una sola fuerza leal al nuevo gobierno, y funcionar como contrapeso a la influencia y el poder de militares regulares, inicialmente vistos como una fuente potencial de oposición debido a su tradicional lealtad al Shah. Desde el comienzo del nuevo gobierno islámico, los Pasdaran Engelave Islami, funcionaron como un cuerpo de fieles. La Constitución de la República Islámica confió la defensa de la integridad territorial y la independencia política de Irán al ejército regular, Artes, al tiempo que dio a los Pasdaran la responsabilidad de preservar la revolución misma. Días después del regreso del Ayatollah Ruhollah Jomeini a Teherán, el 1 de febrero de 1979, la administración interina de Mehdi Bazargan estableció el Pasdaran en virtud de un decreto emitido por Jomeini el 5 de mayo. El Pasdaran tenía como objetivo proteger la revolución y ayudar a los clérigos gobernantes en la aplicación diaria de los códigos islámicos y la moralidad del nuevo gobierno. Había otras razones, quizás más importantes, para establecer el Pasdaran. La revolución necesitaba depender de una fuerza propia en lugar de tomar prestadas las unidades contaminadas del régimen anterior. Como una de las primeras instituciones revolucionarias, los Pasdaran ayudaron a legitimar la revolución, y dieron al nuevo gobierno una base armada de apoyo. Además, el establecimiento del Pasdaran sirvió de aviso tanto a la población como a las fuerzas armadas regulares de que el gobierno de Jomeini estaba desarrollando rápidamente su propio organismo de aplicación de la ley. Así los Pasdaran, junto con su contraparte política, la Cruzada para la Reconstrucción, trajeron un nuevo orden a Irán. Con el tiempo, el Pasdaran rivalizaría con la policía y el poder judicial en términos de sus funciones. Aunque el IRGC operaba independientemente de las fuerzas armadas regulares, a menudo se lo consideraba una fuerza militar por derecho propio debido a su importante papel en la defensa iraní. El IRGC está formado por tropas terrestres, navales y de aviación, que son paralelas a la estructura del ejército regular. Al Pasdaran se le dio el control del programa de misiles balísticos de Irán, tanto en el empleo como en el desarrollo de misiles. También contenidas bajo el paraguas del Pasdaran más convencional, estaban las fuerzas Basij, fuerza de resistencia a la movilización, una red de potencialmente hasta 1 millón de individuos activos a los que se podía recurrir en momentos de necesidad. Los Basij podrían comprometerse a ayudar en la defensa del país contra amenazas internas o externas, pero en 2008 también se habían desplegado en la movilización de votantes en las elecciones, y en la presunta manipulación durante tales actividades. Otro elemento fue la Fuerza Quds, un elemento de fuerzas especiales encargado de funciones de guerra no convencional, y conocido por estar involucrado en brindar asistencia y entrenamiento a varias organizaciones militantes en todo el mundo. El Pasdaran está estrechamente asociado con el líder supremo Jomeini, que llegó al poder en 1989, y utilizó el Pasdaran para conseguir apoyo. Según se informa, llegó a lo más bajo de las filas y nombró a nuevos coroneles y brigadistas. Jomeini microgestiona todo el sistema, por lo que todos le son leales. Es hiperactivo. Conoce a todos los comandantes de bajo rango e incluso los nombres de sus hijos, según Mehdi Kalaji, del Instituto Washington para la Política del Cercano Oriente. Los Basij y los Pasdaran desempeñaron un papel decisivo en el aplastamiento del movimiento verde, y este poder les dio la supremacía política en Irán. Según al menos una fuente, Abbas Milani, director del programa de estudios iraníes en Stanford, el régimen claramente creía que iba a perder el control, y el CGRI y los Basij salvaron el día. El resultado es que el IRGC ahora tiene la ventaja. Jomeini sabe que sin el CGRI, se quedaría sin trabajo en 24 horas. Yahya Rahim Safavi, jefe del IRGC desde 1997, fue destituido como comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria en agosto de 2007. La destitución de Safavi perturbó el equilibrio de poder en Irán en beneficio de los conservadores. Los análisis de la prensa internacional consideraron la destitución de Safavi como una señal de cambio en las estrategias de defensa de Irán, pero las políticas generales del cuerpo de la Guardia Revolucionaria iraní no están determinadas personalmente por su comandante. El principal científico nuclear de Irán, Mohsen Fakhrizadeh, fue asesinado en Teherán, Irán, el 27 de noviembre de 2020. Se creía que Fakhrizadeh era la fuerza principal detrás del programa nuclear encubierto de Irán durante muchas décadas. Se informó que el Mossad de Israel estaba detrás de ese ataque y que Mick Mulroy, ex subsecretario de Defensa para Oriente Medio, dijo que la muerte de Fakhrizadeh era un revés para el programa nuclear de Irán.
y que también era un alto oficial de la Fuerza Islámica. Cuerpo de la Guardia Revolucionaria, y eso magnificará el deseo de Irán de responder por la fuerza. En ocasiones, el cuerpo ha distribuido paquetes de ayuda alimentaria entre la población civil. A finales de julio de 2008 se informó que el IRGC estaba en proceso de cambiar drásticamente su estructura. En septiembre de 2008, en una reorganización, la Guardia Revolucionaria de Irán estableció 31 divisiones y un comando autónomo de misiles. La nueva estructura transforma al IRGC de una fuerza centralizada a una descentralizada con 31 cuerpos provinciales, cuyos comandantes ejercen amplia autoridad y poder. Según el plan, cada una de las 30 provincias de Irán tendrá un cuerpo provincial, excepto la provincia de Teherán, que tendrá 2. Comando de Seguridad Cibernética del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Artículo principal. Comando de Seguridad Cibernética del Cuerpo de Guardias Revolucionarios Islámicos. En 2007, se estableció el Comando de Seguridad Cibernética como parte de la defensa cibernética del IRGC. Y se le cambió el nombre en 2014, abreviado como GCDC, o CIC. Amenaza Persistente Avanzada 34, es un grupo de hackers identificado por CrowdStrike como iraní. El grupo se ha dirigido a organizaciones de las industrias financiera, energética, de telecomunicaciones y química, así como a sistemas de infraestructura críticos. Utiliza macros de Microsoft Excel, exploits basados en PowerShell, e ingeniería social, para obtener acceso a sus objetivos. Estado Mayor Conjunto del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Su función es coordinar sus ramas militares, y responsable de la organización, apoyo y supervisión de todos los asuntos ejecutivos dentro del ejército. La oficina se creó originalmente a finales de 1984. El rector general del IRGC era una subdivisión del Estado Mayor Conjunto. Los Basij son una milicia paramilitar voluntaria o milicia de paisano, fundada por orden del Ayatollah Khomeini en noviembre de 1979. El 4 de noviembre de 1979, en un discurso ante los guardias revolucionarios durante la crisis de los rehenes en Irán, Khomeini ordenó la creación de un ejército de 20 millones de iraníes, Arte Service Million, proclamando: equípate, recibe entrenamiento militar y entrena a tus amigos. Dar entrenamiento militar a aquellos que no están entrenados. En un país islámico, todo el mundo debería ser soldado y tener entrenamiento militar. Un país con 20 millones de jóvenes debería tener 20 millones de fusileros, un ejército de 20 millones. Este pronunciamiento y el artículo 151 de la Constitución, que exige que el gobierno proporcione un programa de entrenamiento militar, con todas las facilidades necesarias, para todos sus ciudadanos, de acuerdo con los criterios islámicos, de tal manera que todos los ciudadanos siempre estén capaces de participar en la defensa armada de la República Islámica de Irán. Se cree que se refieren a los Basij. Mientras que las estimaciones oficiales iraníes cifran en algún momento su fuerza total a tiempo parcial y completo en más de 20 millones. Otros estiman que los Basij tienen una fuerza central de 90.000 y hasta 600.000 efectivos. En 100.000 con cientos de miles de Basij adicionales podrían movilizarse en caso de una guerra total. Los Basij son el símbolo más visible de la fuerza de Pasdaran, cuyos miembros pueden verse en las esquinas de todas las ciudades iraníes. Están, al menos en teoría, subordinados a los guardias revolucionarios iraníes y al actual líder supremo, el Ayatollah Khamenei, y reciben sus órdenes de ellos. Sin embargo, también han sido descritos como un grupo de organizaciones poco aliado, que incluye muchos grupos controlados por clérigos locales. Actualmente, los Basij sirven como fuerza auxiliar dedicada a actividades como la seguridad interna, así como auxiliar de aplicación de la ley, la prestación de servicios sociales, la organización de ceremonias religiosas públicas, y como policía moral y la represión de reuniones disidentes. Se estima que la Fuerza Quds de Élite, o Fuerza de Jerusalén, a veces descrita como la sucesora de la Guardia Imperial del SH, tiene entre 2.000 y 5.000 efectivos. Es una unidad de operaciones especiales, que se encarga de actividades en el extranjero. La fuerza básicamente no actúa directamente. La Fuerza Aeroespacial del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica o la Fuerza Aérea y Espacial del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, en sus siglas, IRGC-ASF, en persa, Niruye Abafaza y Sepae Pasdaran Engelabe Islami, oficialmente acrónimo NESA, es la fuerza estratégica de misiles, aire y espacio dentro del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, IRGC, de Irán. Su nombre pasó de Fuerza Aérea del IRGC, a Fuerza Aeroespacial del IRGC, en 2009. Tiene 15.000 efectivos, alrededor de 80 aviones, y opera varios miles de misiles balísticos móviles de corto y mediano alcance, incluido el Saab 33B,
con un alcance de hasta 2.100 kilómetros. La Armada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. El IRGC inició operaciones navales utilizando principalmente tácticas de enjambre y lanchas rápidas durante la fase de la guerra de los petroleros de la guerra Irán-Irak. La Armada del IRGC y la Armada Regular de ATES superponen funciones y áreas de responsabilidad, pero son distintas en términos de cómo están entrenadas y equipadas y, lo que es más importante, también en cómo luchan. La Armada de la Guardia Revolucionaria tiene un gran inventario de pequeñas embarcaciones de ataque rápido, y se especializa en tácticas asimétricas de ataque y fuga. Se parece más a una fuerza guerrillera en el mar, y mantiene grandes arsenales de defensa costera y misiles de crucero antibuque y minas. También tiene una unidad Akabar, Fuerza Especial, llamada Fuerza Especial de la Armada SEPA, sus siglas SNSF. Las fuerzas terrestres del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, acrónimo NEFSA, son la fuerza terrestre que el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, IRGC, mantiene en paralelo al ejército regular de Irán. Además de su papel militar convencional, las fuerzas terrestres de la Guardia Revolucionaria están más orientadas al desorden interno que el ejército regular. Sin embargo, en los últimos años, las fuerzas terrestres del IRGC, y por extensión, todo el IRGC, han pasado a convertirse en una fuerza expedicionaria, capaz de proyectar poder en el extranjero, a través de operaciones militares convencionales o mediante poderes y guerras no convencionales. Hay al menos alrededor de 150.000 efectivos de la fuerza terrestre del IRGC. Después de esta transición, la estructura de las fuerzas terrestres sigue centrada en unidades a nivel de brigada, apoyadas por formaciones blindadas, de apoyo aéreo, especialmente drones, artillería, inteligencia y fuerzas especiales. El Cuerpo de Protección Nuclear es una unidad del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica encargada de proteger las instalaciones nucleares iraníes. Fue anunciado el 16 de marzo de 2022, tras varios actos de sabotaje contra estos sitios. La Organización de Inteligencia del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica es una agencia de inteligencia iraní dentro del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, IRGC, y parte del Consejo de Coordinación de Inteligencia. La Organización de Inteligencia del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica fue establecida por iniciativa de Khamenei en 2009. La edición de 2020 de The Military Balance dice que el IRGC tiene alrededor de 190.000 efectivos activos y controla a los Basij, en movilización, hasta 40.000 fuerzas paramilitares activas. Se estima que la fuerza terrestre tiene 150.000 efectivos y la fuerza aeroespacial, que controla la fuerza de misiles estratégicos de Irán, tiene unos 15.000 efectivos. Se estima que las fuerzas navales cuentan con al menos 20.000 efectivos, incluidos 5.000 infantes de marina.